Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, Unimedios, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. Vamos a dedicarnos hoy a un tema importante para el país, importante desde el punto de vista de la producción petrolera del país y que está en el centro de uno de los debates ambientalistas más importantes del mundo, que tiene que ver con el fracking. Para hablar de este tema nos acompañan dos expertos en el asunto, que son Julio César Vera, presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros de Petróleos. Julio César, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, muchas gracias por la invitación y muy agradecido y muy feliz de estar acá en este espacio. También nos acompaña el profesor Carlos Alberto Vargas, director del Grupo de Geofísica de la Facultad de Ciencias y profesor de la Universidad Nacional de Colombia, recientemente nombrado como miembro internacional del programa de Geociencias y Geoparques de la UNESCO. Profesor Vargas, muchas gracias por acompañarnos. Carlos, encantado de acompañarte. Bueno, quiero arrancar con una pregunta de nuevo para que todos sepamos de qué estamos hablando. Y quiero arrancar contigo, Carlos. ¿Qué es el fracking? Bueno, se trata de una estimulación que se realiza fundamentalmente sobre yacimientos. Se ha tipificado por algunas personas como solo para los no convencionales, pero tanto para recurso convencional como no convencional es aplicado. Es inyección de agua a alta presión, básicamente se generan unas pequeñas fracturas y se ponen unos sustentos llamados propante, que son como unos granitos de arena, para que la roca que fue estimulada permita mejore la permeabilidad y digamos que conduzca más hidrocarburo. Julio César, el señor Francisco Lloreda, muy involucrado en todo este asunto de la minería y del petróleo, viene insistiendo ya hace varios años en el país que deberíamos meternos como país en el tema del fracking de forma contundente y que eso incluso podría triplicar la producción de petróleo en Colombia. Ese es parte, digamos, del punto central del debate. ¿Esto que dice el señor Lloreda es aceptable o no? Sí. Primero, Carlos, déjame explicar un poco. El fracking es importante, pero finalmente es un medio para lograr algo. Lo fundamental acá son los recursos que Colombia podría tener en los yacimientos llamados no convencionales o como lo hemos llamado dentro de Colombia, yacimientos en roca generadora, donde Colombia tiene una gran oportunidad para incrementar de forma sustancial su autosuficiencia energética. Obviamente, Carlos, que ha manejado y ha hecho estimaciones de recursos alrededor del país en general y las diferentes cuencas sedimentarias, podría dar mejor información, pero estamos hablando de una potencialidad que tiene el país entre 2.000 y 7.000 millones de barriles adicionales que podría desarrollar a través de la exploración y explotación responsable con el uso de los más altos estándares de los yacimientos no convencionales. ¿Qué significaría eso para Colombia? Una posibilidad real de entre duplicar y triplicar sus reservas actuales, aumentar su autosuficiencia petrolera de 5 a 15 años y por supuesto incrementar sus niveles de producción, con dos elementos fundamentales muy importantes, ubicados en el corazón de Colombia, en el Magdalena Medio, muy cerca de la infraestructura disponible del país en materia de transporte por oleoductos, de los principales desarrollos viales de Colombia y obviamente muy cerca de la refinería Barranca Bermeja, que le daría la posibilidad a esa refinería de adelantar la expansión que tanto demanda la zona del Magdalena Medio y el país en general. Y algo adicional que permitiría cambiar la matriz de crudos de Colombia, que hoy es una matriz principalmente de crudos pesados, con un componente muy importante de crudos livianos, que serían los que obtendríamos de esa región. Por supuesto, es una oportunidad de oro que tiene Colombia, es una oportunidad de hacerlo bien. Para eso nos hemos preparado durante 10 años como país para hacerlo bien, de la mano de los mejores y sin escatimar ningún tipo de esfuerzo, ni técnico, ni humano, ni financiero. Bueno, Carlos, si yo me quedo con la idea de Julio César, quedo convencido y lo hago de una. Pero si uno mira el debate en el mundo y cuando uno viaja por ciertos pueblos de los Estados Unidos, ciertas ciudades pequeñas, tenemos problemas de agua, problemas de contaminación de fuentes, etcétera. Y hay un gran debate y muchos dicen que tiene que ver con el fracking y las contaminaciones de las fuentes hídricas y todo lo que está pasando en este contexto y además que esto no es sostenible y que además tiene incluso repercusiones geológicas. ¿Qué tanto es cierto y qué tanto no es cierto? Bueno, yo creo que yo no debo defender simplemente a la industria se defiende solo. Creo que aquí hay un matiz netamente más allá de lo técnico, es un matiz político, social, económico, y yo creo que esa es la agenda que realmente debemos desarrollar. Aquí hay agendas que nadie conoce, seguramente tendremos que empezar a indagar con más profundidad. Cuando usted pregunta sobre los incidentes que se han desarrollado, algunas instituciones muy serias, como el Instituto de Energía de la Universidad de Texas en Estados Unidos, ha hecho una compilación rigurosa de todos los incidentes, casi todos son de carácter muy operacional y no asociado netamente a
a la práctica como tal. Me refiero a que alguien iba manejando un camión y le dio en un reversa y volteó varios barriles. Hombre, eso no hace parte de lo que es una buena práctica. Simplemente se trata de una operación mal hecha que ha salido, pone una serie de escenarios catastróficos de contaminación o que existe propagación de las fracturas estimuladas hacia superficie. Es muy difícil realmente de probar que eso se esté dando. Nosotros lo que debemos realmente buscar aquí en Colombia es mostrar con ejercicios pilotos bien estructurados, con actores legítimos, testigos sociales y académicos de que se trata de una práctica segura. Yo diría que mucho de esto es ficticio, eventualmente pueden haber algunas realidades, pero no hacen parte de la práctica como tal de la operación. ¿A este debate le hace falta más información científica y menos posiciones dogmáticas? Absolutamente, absolutamente. Cualquier comentario que se dé por parte de, por ejemplo, de alguien de la industria o incluso de alguien académico que que conozca el tema, lo van a atacar y casi siempre es dogmas, se trata de desbaratar. Necesitamos una discusión, quizás necesitamos otros interlocutores. Es tiempo de buscar interlocutores que representen realmente la comunidad, la sociedad. En ese contexto, Julio César, si esto es así, ¿cuántos pozos de fracking realmente hay hoy en el país? A ver, digámoslo, tenemos que diferenciar entre lo que es el fracturamiento hidráulico propiamente dicho y el fracking como tal. En Colombia llevamos haciendo más de 70 años fracturamientos hidráulicos, principalmente en pozos verticales y en yacimientos convencionales, es decir, principalmente en arenas, en rocas calizas, y lo hemos hecho desde los años 40 a lo largo y ancho del territorio. Hemos estado en el Magdalena, en el Catatumbo, en los llanos orientales. Cusiana, Copiapó, hubiera sido imposible haberlo desarrollado sin haber realizado operaciones de fracturamiento hidráulico. Cuando ya hablamos de fracking, el término fracking se refiere a hacer fracturamiento en pozos horizontales que tienen longitudes muy amplias, que inicialmente tienen una sección vertical, como cualquier pozo que desarrollamos los más de 30.000 que hay en Colombia o los más de 4.000 que hay en la zona de interés del Magdalena Medio. El pozo después se desvía y se introduce horizontalmente, por ilustrarlo de una forma muy práctica, a través de esa formación donde el hidrocarburo está atrapado. Lo que se llama fracking es hacer una estimulación hidráulica en varias etapas en estos pozos horizontales. En Colombia realmente esa experiencia se ha desarrollado únicamente en 2 casos en el Magdalena Medio, pero tenemos la capacidad técnica, la capacidad humana, sabemos cómo hacer los fracturamientos, estamos preparados como país y hemos desarrollado una regulación bastante estricta que recoge esa experiencia mundial que señalaba Carlos de más de 20 años de desarrollos alrededor de estos temas. Muchos de los casos que se documentan alrededor de estos temas están relacionados con los inicios de la práctica, cuando no se conocían los efectos, cuando no se tenía una claridad absoluta de cómo se debía desarrollar, pero hoy 20 años después de haber recorrido una experiencia muy importante de los Estados Unidos, que le ha permitido aumentar su autosuficiencia en materia de hidrocarburos y que los ha llevado de ser importadores netos de crudo y gas a estar muy cerca, a ser autosuficientes en ambas materias, o países cercanos a los nuestros, como Argentina, donde se han perforado más de 800 pozos con estimulación hidráulica desarrollada, nos permite recoger en Colombia una experiencia, una regulación que es muy estricta, que va más allá inclusive de los estándares que manejan en países como Estados Unidos, y poder dar esa discusión con Colombia de forma absolutamente transparente, objetiva, y lo que hemos pedido con rigor científico, que es posible hacerlo bien, que es la intención de toda la industria, y que nadie en esta industria va a escatimar ningún tipo de esfuerzo por hacerlo para garantía no solo en nuestras actuales comunidades, sino en nuestras futuras generaciones. Carlos, el actual contralor, el saliente contralor Edgardo Maya, ha dicho que no estamos preparados para mitigar los riesgos a este tipo de técnicas de explotación de yacimientos. Sí, yo respeto mucho al Contralor, me parece una gran persona, todo su equipo técnico es maravilloso. Sin embargo, creo que ellos no son expertos en este tipo de prácticas. Creo que la industria colombiana tiene una serie de antecedentes que ha mostrado con suficiencia su capacidad para desarrollar esto. Si existe alguna duda, yo creo que es la Contraloría la que debería enviar el mensaje sobre hagamos más pozos pilotos, prácticas en diversas localidades del país donde la gente se sienta más a gusto y que ellos sean uno de los veedores más para ver qué tan alejados estamos de una buena práctica.
Esto querría decir que las dos explotaciones que están en Magdalena Medio son más experimentales que, digamos, de plena producción, y estamos hablando todavía de forma muy, digamos, prejuiciosa. Es que en este momento no hemos desarrollado ningún tipo de extracción de yacimientos no convencionales. Eso no existe en el país. Hay un pozo piloto, Coyote, que se perforó y siguen con algún tipo de registros ahí en el Valle Medio Magdalena, pero es piloto, no estamos explotando este recurso. Me parece que lo responsable aquí es bienvenido el conocimiento, necesitamos más ciencia, necesitamos más testigos académicos. Si estamos en las condiciones, Julio César, necesitamos explotar, necesitamos hacerlo, ¿por qué no damos el paso? ¿Qué nos amarra? ¿Qué nos impide dar el paso? Ya estamos muy cerca. Como le digo, Colombia lleva 10 años preparándose con todo el desarrollo. En este momento, ¿qué nos falta? Hay 4 pilotos planteados, 2 que va a desarrollar la compañía ConocoPhillips, un piloto que va a desarrollar la compañía ExxonMobil y un piloto que desarrollaría Ecopetrol como tal. Están faltando que el Ministerio de Ambiente, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, expida las licencias para que podamos adelantar ese proceso de desarrollar estos pilotos, mejorar nuestro conocimiento científico, basar toda nuestra experiencia ya en el caso específico que se tiene in situ, y obviamente hacerlo de la mano de los mejores y con unas prácticas muy adecuadas. Esto se trata de una actividad que va a hacerse con todos los estándares. Aquí la industria se la va a jugar toda. Colombia ha decidido hacerlo con los mejores. Aquí no estamos trayendo a cualquier compañía, estamos trayendo a las compañías más grandes en el mundo: ExxonMobil, ConocoPhillips, Shell, el mismo Ecopetrol, otras compañías que lo han hecho muy bien durante 20 años en el país, como Pares Resources. Quiere decir que Colombia, a diferencia de lo que fue los inicios de esta práctica en Estados Unidos hace 20, 25 años, donde se hizo de una forma muy experimental, Colombia ha recorrido toda una experiencia de desarrollo normativo, de hacerlo de la mano de los mejores, que le dé la garantía, además con profesionales en grupos multidisciplinarios, geólogos, ingenieros de petróleos, ingenieros ambientales, sociólogos, que permitan que esto se desarrolle con los más altos estándares técnicos, ambientales y un perfecto relacionamiento con las comunidades en que se opera. La invitación que le hacemos a Colombia entera es a que crean en esta comunidad científica. Es una comunidad que se ha preparado de forma adecuada, que está dispuesta a apostarle al desarrollo económico y social del país, y que tienen esto una oportunidad de oro, que sería un pecado mortal que Colombia perdiera esa oportunidad de oro que tiene en evaluar este potencial y ojalá confirmarlo para generar beneficio y desarrollo para todos los colombianos. Llegado a este punto, tendría que preguntarte, Carlos, que entonces no es cierta la crítica que dice que es mayor el costo que el beneficio en estas técnicas de explotación. Es decir, o por lo menos es incierta la respuesta, no podríamos decir que es verdad. Responsablemente en este momento, lo que hay que decir es no lo sabemos, pero ni siquiera con el juicio de poner el principio de precaución como un elemento referente. Yo creo que en este momento necesitamos conocer. Bienvenido el conocimiento científico, riguroso, y sobre todo con todos los elementos legítimos que un ejercicio de estos demanda. Necesitamos las comunidades al lado, necesitamos a la industria, necesitamos a la academia, a los grupos científicos trabajando todos juntos para saber si esto es viable o no es viable. ¿Quiénes son los principales opositores a esto, Julio? Hay en Colombia una alianza, un movimiento que se denomina la Alianza Libre de Fracking, que está conformada por diferentes grupos de interés. Nosotros entendemos claramente que haya posiciones diversas en estos temas, sabemos que no es un tema fácil y por eso nos hemos dado la tarea como industria y específicamente nosotros como asociación, que agrupa principalmente a profesionales, muchos de ellos nacidos en las regiones petroleras del país, en donde se van a desarrollar estas prácticas y que le van a dar la tranquilidad y la garantía al país de que lo vamos a ver. Obviamente sabemos que esa gente existe, pero también nos preocupa mucho que estos movimientos están permeados o filtrados por grupos políticos que tienen un interés diferente, que basados en una teórica bandera ambiental generan desestabilización, generan crítica, generan desinformación, y por eso nuestra invitación es: hagamos el diálogo. Hagámoslo de frente al país, hagámoslo de frente a las comunidades, como ha sido nuestra posición. Esta es una industria que definitivamente salió hace mucho rato del clúster, que está dispuesto a dar un debate permanente sobre las operaciones que desarrolla, cómo las hace, cuáles son los riesgos, cómo se mitigan, cómo los podemos manejar.
y nuestra invitación es a que se haga con mucha objetividad, con mucha transparencia y sobre todo con rigor técnico y científico. Lo decía Carlos hace un momento, obviamente hay algunos que piensan que lo mejor es plantear un principio de precaución que simplemente se vaya al extremo de decir no hagamos nada. Al contrario, nuestra Constitución es muy sabia. Nuestra Constitución ha dicho que el principio de precaución tiene un elemento fundamental que es la investigación científica. Y vía estos pilotos, vía todos estos desarrollos normativos que se han hecho, vía estas experiencias que podemos obtener de esos 4 o 5 proyectos que tenemos adelante, Colombia puede obtener el conocimiento científico que se requiere para que ojalá hagamos de esto una oportunidad para el desarrollo de todos los colombianos. Esa es nuestra invitación, una comunidad científica que está preparada, que está dispuesta a seguir en el diálogo con la comunidad, pero que exigimos y que hacemos un llamado a los colombianos de que se haga un debate sincero, objetivo, transparente y sobre todo con rigor técnico y científico, que es lo que más nos preocupa. Detrás de estas posiciones políticas también hay posiciones de intereses económicos. Por supuesto. ¿Identificables? Sí, hay regiones donde definitivamente grupos sociales o grupos productivos que han desarrollado históricamente actividades no quieren que se haga otro tipo de cosas, pero pues ese será el diálogo que daremos franco, abierto, transparente en territorio. Hemos encontrado posiciones muy radicales, por ejemplo, del sector palmero en el Magdalena Medio, que uno no entendería por qué hacen un debate asociado que esta es una industria que demanda más agua, cuando no es así. Es una industria que en general sus demandas de agua son pequeñas, que tiene grandes volúmenes de agua asociados a los niveles de producción que puede utilizar para desarrollo de estas técnicas. Entonces, esos son los diálogos que tenemos que dar, diálogos francos, abiertos, transparentes y de frente a la comunidad, como esta industria está dispuesta a hacerlo, porque finalmente creemos que acá hay una oportunidad de oro y estamos seguros que Colombia tiene una oportunidad única de hacerlo bien y, le reitero, de la mano de los mejores, y sería un pecado con esta generación y con nuestra futura generación, creyendo nosotros igualmente en una transformación energética y productiva del país, no aprovechar esta potencialidad que tenemos en el país. Carlos, en esta, digamos, posición, ¿podría afirmarse que la industria petrolera no ha sabido acercarse a la sociedad? ¿No ha sabido ganársela? Bueno, eso tendríamos que pensar que todas las industrias de alguna manera tienen acercamientos diferentes. Ciertamente han habido algunos antecedentes en el pasado. Yo creo que si usted mira 20, 30 años atrás, el relacionamiento con las comunidades no fue el mejor, a pesar de que es una industria extremadamente organizada. Yo creo que tenemos la oportunidad de seguir mejorando y de seguir demostrando confianza. Comunidad, creo que el tipo de negocio, creo que el tipo de contrato social que podemos hacer con estas comunidades, industria, gobierno, academia y comunidades, puede variar ligeramente. No solamente se trata de ofrecer trabajo. A lo mejor hay que pensar en alguna otra alternativa. A lo mejor debamos pensar en una sociedad con ellos. Si esto, digamos, marcaría esa posibilidad de un acercamiento distinto, habría que inventarse otra forma, digamos, de hacerlo. ¿Qué papel está jugando las universidades en este debate? Bueno, yo creo que el debate, yo creo que son actores interesantes, no son realmente los principales, pero ciertamente hay unos actores dentro de las universidades que uno no puede decir que sea institucional. Es a nombre propio de algunos profesores, algunos estudiantes que tienen iniciativas. Creo que esto hay que institucionalizarlo mucho más. Necesitamos hacer de esto algún diálogo mucho más serio. En ese diálogo serio, ¿ha faltado mayor información científica, digamos, de divulgación? No solo entre los técnicos, sino de divulgación a toda la sociedad. Absolutamente. Parte de la desinformación es porque no ha llegado la verdadera información, algo contundente, información dura, pura y dura. Ha habido tergiversación de conceptos que son los que le transmiten. Nos falta llegarle a la comunidad de otra manera. Quizás experimentos analógicos con ellos. Necesitamos que la comunidad nos diga qué es lo que quiere realmente, cómo se ven, cuál es su sueño en los próximos 20, 30 años. A ver si podemos identificar si este recurso se puede sacar de explotar. Julio César, en este contexto, ¿dónde ha fallado el debate desde el punto de vista de la Asociación de Ingenieros de Petróleos? Bueno, yo creo que, como lo decía hace un momento, esta era una industria que, si bien es cierto, tenía altos estándares desde siempre y cada vez avanza en un proceso de mejoramiento continuo donde cada vez se propende por hacer las cosas mejor. Definitivamente era una industria que trabajaba muy alejada de la comunidad donde se operaba. Éramos de grandes mallas, de operaciones estratosféricas, de bases lunares impenetrables.
y de un relacionamiento que durante muchos años funcionó en Colombia, pero que definitivamente hoy es claro que está mandado a recoger y que ha cambiado como visión de industria. Ese relacionamiento se terminaba convirtiendo en una política hasta de chantaje hacia la industria, donde yo trabajaba en la medida que daba y yo daba en la medida que podía trabajar. Entonces, eso se volvía un círculo vicioso que terminó afectando de forma muy sustancial las operaciones que se desarrollan en el país. Hoy creo que la industria tiene claro que el relacionamiento tiene que ser totalmente abierto, que este es un proceso no de corto, sino de mediano y largo plazo, que tiene que haber un involucramiento en las actividades productivas propias de los municipios, y donde la industria tiene claro que finalmente lo importante es que esto, que es un recurso natural no renovable, pueda generar verdaderos procesos de desarrollo y de transformación productiva dentro de las regiones en donde se opera. Por eso nuestra invitación ha sido, desde la asociación específicamente, a desarrollar el proceso más grande de pedagogía regional que se ha hecho en la historia del país, de la mano de las agencias estatales, de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, de Ecopetrol, donde en un proceso muy abierto llevamos año y medio recorriendo Colombia, visitado más de 400 municipios, contándole a la gente de las regiones qué es la industria, cómo opera, cuáles son sus riesgos, y generando dinámicas de conocimiento que nos permitan identificar, como decía Carlos, cuáles son esas necesidades que la comunidad tiene y cómo podemos adelantar ese proceso de transformación productiva en las regiones hacia otros sectores económicos que generen estabilidad y no simplemente dependencia de un recurso que en el tiempo se termina agotando. Eso es lo que estamos haciendo en la asociación, lo hacemos de una forma muy abierta. Quisiéramos llegar a muchas más partes, pero creemos que va a generar una serie de información para que hacia el futuro la Agencia Nacional de Hidrocarburos y las demás agencias estatales tengan la mejor información de cómo adelantar esa transformación productiva y cómo atender esas necesidades que tiene la población de avanzar en otro tipo de proyectos y no simplemente una dependencia de un recurso que se termina agotando más temprano que tarde en el tiempo. El gobierno de Iván Duque durante la campaña dijo que el país no estaba preparado para el fracking y para hacer ese tipo de exploraciones. Y luego cuando nombró a la ministra actual de Minas y Energía, ha venido dando una especie de indicaciones de que esto es posible que lo adoptemos. ¿Es parte de este debate? Yo pensaría que este gobierno llega con una actitud de diálogo y de estarse repensando constantemente. Creo que es afortunado que se tengan este tipo de discusiones, como también podría suceder que la percepción sobre algunos otros tipos de iniciativas sean muy buenas y se tengan que ir cerrando las posibilidades de desarrollo. En este momento yo pienso que la iniciativa de la ministra de poner sobre la mesa el debate, hablar sinceramente sobre su viabilidad, creo que es un momento crucial. No quiere decir que vaya en contra del gobierno del doctor Duque. Yo creo que, por el contrario, se están dando síntomas de que tenemos que estar repensando. No sé, es inteligente ese tipo de actitud. De alguna manera uno podría decir que este sea un debate vacío, porque es que lo que decía desde el principio Julio, hay solamente 2 pozos, son prácticamente experimentales, se van a abrir otros pozos experimentales. ¿Estamos dando una discusión en el vacío? Yo diría que sí. Yo insisto que hay agendas diferentes. Casi que el tema técnico se agota. No hay tema técnico porque prácticamente se vuelve un diálogo de sordos. Entonces desaparece el tema técnico. Unos dicen que esto no y otros que sí. Y por más que se les diga, mire, esto funciona así, no, es sordo el diálogo. Así que a lo mejor hay que sacar las agendas. ¿Cuáles son las verdaderas intenciones? ¿Cuál es su pretensión? ¿Qué quiere? Políticamente, ¿qué hay detrás de esto? Además que no solamente es de contexto nacional, esto trasciende fronteras, son movimientos internacionales muy grandes. Julio, ¿qué sigue después de todo esto? ¿Qué sigue para Colombia? Yo creo que más temprano que tarde, y somos unos convencidos de eso, de la mano de estos debates francos, abiertos, transparentes, Colombia se va a dar cuenta de la importancia que puede significar esto para el país. Yo creo que los colombianos tenemos que tener claro, y no lo decimos por generar ni temor, ni terrorismo, ni mucho menos, pero sí va a haber una claridad en Colombia de qué significaría que este país pierda su autosuficiencia en materia de hidrocarburos. ¿Qué le pasaría a Colombia de tener que volverse importador de petróleo, de tener que ser un importador neto de gas y no tener autosuficiencia como hoy tenemos? Definitivamente eso sería una situación muy diferente a la que hoy tenemos. Esta generación, la nuestra, gran parte la de nuestros padres, ha vivido en un país con autosuficiencia petrolera, que ha tenido recursos para generar desarrollo social, que ha tenido divisas para importar lo que requiere, que ha tenido un comportamiento económico en materia de inflación, en materia de devaluación, acorde con una economía que tiene un recurso muy importante para su desarrollo. La
oportunidad que tiene Colombia es de seguir profundizando su desarrollo a partir de los recursos del petróleo, avanzar a una verdadera transformación productiva donde sí tenemos que corregir el rumbo y hacer mejor siembra de esos recursos de la industria extractiva que en el pasado hemos cometido algunos errores. Pero definitivamente que Colombia perdiera su autosuficiencia por negarle la oportunidad de hacer un diálogo informado, de evaluar esto de forma crítica, de poder definir si definitivamente tenemos ese potencial que puede existir, sería muy perjudicial para Colombia porque esto lo sufriríamos los 48 millones de colombianos. Tener que destinar entre 5.000 y 7.000 millones de dólares por año para destinar a las importaciones de petróleo en un determinado momento que perdiéramos la autosuficiencia y dejar de recibir más de 200 billones de pesos en 10 años, más de 20.000 millones de dólares en exportaciones de hidrocarburos, sería una situación muy diferente y generaría grandes problemas para todos los colombianos y especialmente para los colombianos de menores posibilidades, que serían los que serían más limitados por la provisión de servicios públicos, por los desarrollos de infraestructura, por los temas de educación, por los temas de salud, ante la falta de petróleo en el país. Entonces, ese es el diálogo que tenemos que dar, un diálogo franco, abierto, y creemos que Colombia más temprano que tarde, después de dar todas estas discusiones, avanzará en la dirección correcta y esa dirección es desarrollar esto de forma responsable, sostenible y en beneficio de todos nuestros connacionales. Bueno, muy bien, hemos llegado al final de Punto Crítico en este debate tan complejo sobre el fracking, que al parecer está en el punto de inicio. Profesor Carlos Alberto Vargas, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Carlos. Julio César Vera, muchas gracias por acompañarnos en Punto Crítico. Carlos, muchas gracias y un saludo muy especial a todos Los esperamos en la próxima emisión de Punto Crítico. Muy amables.